Cordial saludo. El siguiente video es para dar respuesta sobre la actividad de microbiología de suelos. Tarea 1: explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Presentado por Rey Balbino Montes Puente, quienes habla, y Fabián Camilo Sánchez. Tutor: Julie Carolina León, grupo número 101 en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Para la primera pregunta, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Entonces dice que esas actividades microbianas de las células están coordinadas y reguladas formando un material genético y que ésta sea óptimo y adaptada a su entorno. No obstante, el metabolismo y el crecimiento y la evolución son universales, que dependen primordialmente de las especies que se encuentran en su entorno. La velocidad con la cual se llevan esas actividades se lleven a cabo dependen de las ocupaciones microbianas y las condiciones del ecosistema por nutrientes, alimentos disponibles y por las condiciones, ya que son temperatura, pH, presencia o ausencia de oxígeno, entre otras, que prevalecen en la comunidad y que pueden favorecer el crecimiento de microorganismos a medida que los recursos y condiciones para la composición de la comunidad y que redefinen el ecosistema de la naturaleza. 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Dice que es un conjunto o una especie de células que conviven entre ellas y se desarrolla y coexisten en un hábitat grupo, en un grupo específico, que entre ellas proceden a desarrollarse de forma independiente. 3. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Entonces, como podemos ver aquí, podemos ver la actividad microbiana que hay en el suelo y todos se conjugan y ayudan a la descomposición de la materia orgánica y que los nutrientes sean absorbidos por las plantas. Entonces, la diferencia es dependiente de distintas poblaciones existentes en el mismo lugar donde residen y pueden cooperar o no a multiplicarse. Y es el número total de especies en donde se encuentran en abundancia, es la cantidad de individuos que podemos encontrar en una comunidad establecida. Cuarto, sintetice mediante un mapa de ideas cómo se relaciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, se dice que juegan un papel fundamental los consumidores, ya sean plantas, descomponedores, pues los microorganismos que encontramos en el suelo, y es muy importante la energía solar para que se haya una fuente de energía para la materia orgánica. Todo esto se conjuga. Quinto, explique el concepto de microambiente empleado en el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Como lo podemos ver aquí en la imagen, es se dice que se define un artículo de especie en el cual se articulan una cadena de condiciones para su óptimo desarrollo de microorganismo, especie tanto animal y vegetal. Se dice que son espacios limitados para el estudio de la formación de su hábitat y en su relación entre sí. Además, esto se debe proporcionar elementos que estén disponibles al igual como están en el medio ambiente para que se muevan como si estuvieran en un medio ambiente. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Entonces se dice que las principales competencias entre los microorganismos se dan por los recursos del medio ambiente, como lo son luz, agua, tributo a capacidad de nutrientes, entre otras, para el desarrollo de la agricultura con el fin de la interacción y microorganismos en el suelo. Favorece a cooperar ya que constituyen sustancias tóxicas y desprenden aminoácidos y vitaminas benéficos para su hábitat. Mi nombre es Fabián Camilo Sánchez Mejía, estudiante de agronomía. A continuación voy a explicar parte del cuestionario. Bien,
Explique con un dibujo de esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, aquí encontramos los horizontes 0 y A, que es el horizonte 0 donde se encuentra la vegetación en la superficie del suelo, y a pocos centímetros más abajo encontramos el horizonte A, que es rico en materia orgánica donde se habitan los microorganismos. Defina rizosfera y argumente su importancia. Bueno, la rizosfera se entiende es una zona particular donde se habita, donde están las raíces del suelo, que eso es a un pocos centímetros de la superficie, entre 3 a 5 centímetros de profundidad, que es el lugar donde habita la mayor cantidad de microorganismos. Entre esos organismos hay beneficiosos o perjudiciales. Un ejemplo de organismos beneficiosos son las micorrizas, que ellas actúan, ellas se adhieren a las raíces y permiten mayormente la mayor absorción de nitrógeno a las plantas. Bien, ¿qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Pues basada en las preguntas anteriores y en esta es el horizonte A. ¿Por qué? Porque contiene mucha materia orgánica y es donde más habitan los microorganismos. ¿Qué son los CBS? ¿Qué son los CBS y cuál es su importancia fundamental? La costra biológica del suelo, CBS, esas siglas significan costra biológica del suelo, que está formada por una sociedad de microorganismos, como algas, hongos, líquenes, hepáticas y prebióticos y briófitos. Bueno, ¿qué hace esta costra biológica del suelo? También ayuda a los suelos porque reduce la acción erosiva y mejora la fijación al suelo. ¿Qué factor rige el grado del tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, los factores aquí los encontramos en esta imagen, que la temperatura, el pH, según el pH mismo vamos a encontrar microorganismos, la disposición de agua y horas luz, el oxígeno y los nutrientes. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Bueno, ¿por qué? Bueno, esto es debido al agua que se mantiene en el subsuelo profundo durante mucho tiempo. Y gracias a esto se conlleva a climas adecuados, a condiciones mejor, para que crezcan y se reproduzcan los microorganismos y ellos adaptarse a este tipo de condiciones. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Bueno, esta imagen es sobre un desierto, se puede decir ya. Esto generalmente ocurrió porque una pérdida de equilibrio. Porque se ha roto la composición natural y ambiental de este suelo. Estos son ecosistemas deteriorados. Generalmente estos suelos tienen escasez de nitrógeno y potasio y carbono, pero también ellos son ricos en fósforo y magnesio. Pero porque se ha roto el equilibrio, se ha puesto como en esta imagen. Debe ser por deforestación o por causas tropicales. Las siguientes preguntas son sobre el artículo biomasa 2018. Para la pregunta número 13. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema?
Entonces se dice que estos juegan un papel fundamental porque originan un ambiente favorable a conservar responsabilidades para el crecimiento del suelo por medio de la transformación del carbono y de los nutrientes que son aprovechados por las plantas, generando una bondadosa relación biológica entre las plantas y microorganismos. Esto se conjuga y es súper bueno. 14. Nombre 5 grupos de microbianos y su función. Entonces tenemos las bacterias y las arqueas, que son microorganismos procariotas. Entonces de las bacterias tienen la facultad de transmutar sustancias inorgánicas a inorgánicas y viceversa. Por parte de las arqueas, esto hace parte de una purificación del agua y se desempeña en el ciclo de nitrógeno y el carbono. Tenemos los protozoos. Es un microorganismo de eucariota. Mineralizan los nutrientes encontrados en el suelo para ponerlos a disposición de las plantas, entre otros organismos. Tenemos hongos. Poseen la facultad de transformar materia orgánica en inorgánica. Tenemos los virus que controlan las bacterias para el equilibrio del ecosistema y también ayudan a la capacidad de generar copias exactas de sus mismos individuos. La pregunta número 15. Nombre tres facultades claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Entonces, uno de los factores más importantes es la calidad del suelo, materia orgánica, microorganismos, disposición de nutrientes. La topografía, montañas, desiertos, puede variar y el microclima, igualmente que la topografía, varía porque son factores externos como clima, temperatura, humedad, entre otros. 16. ¿Por qué los factores es, por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Entonces se dice que varios factores, entre ellos tenemos la cantidad de composición de materia orgánica, lo cual nos brinda alimentos y sustratos para la planta, que determinan el tipo de organismo que va a alojar. Manejo del suelo tiene la relación con las actividades que se realizan o le dan utilidad al ser humano al suelo. De igual forma, los factores climáticos que nos dan como respuesta los microorganismos con relación al medio ambiente y la variabilidad de biomasa microbiana componen la materia orgánica. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Bueno, ¿por qué el tamaño? Bueno, al aumentar la actividad microbiana, esto beneficia mucho a los suelos, porque esto permite que la materia orgánica se descomponga y se transforme para que las plantas lo asimilen mejor. Las plantas van a crecer mejor, por lo que el suelo va a estar en equilibrio. Por eso el tamaño de la biomasa microbiana eh, mejora la productividad de un ecosistema restaurado. Por último, ¿qué puede concluir de las prácticas de restauración usando las plantaciones mezcladas en cuanto al SMB? Bueno, el SMB quiere decir sistemas de manufactura biológica. Bueno, eh, al utilizar este tipo de sistema podemos bien mejorar o empeorar dependiendo el lote, dependiendo el clima y de muchos componentes externos. Siempre debemos realizar un análisis muy cuidadoso para iniciar un sistema de manufactura biológica, pero sí en algunos casos podemos mejorar mucho los suelos al aumentar eh, una biomasa microbiana. Generalmente eso solo mejoraría los suelos. Y muchas gracias.